El jardín abandonado que floreció por el poder del milagro. Elena tenía 70 años y vivía sola en la misma casa donde había pasado casi toda su vida adulta. La casa, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, era modesta pero acogedora, con paredes que contaban historias a través de fotos familiares y objetos llenos de recuerdos. Desde la muerte de su esposo, Miguel, hacía 10 años, Elena había aprendido a convivir con el silencio que llenaba cada rincón. Aunque su familia la visitaba de vez en cuando, la mayoría de sus días los pasaba en soledad, con solo sus pensamientos y oraciones como compañía. Miguel había sido el amor de su vida. Casados durante más de 40 años, compartieron muchas alegrías y desafíos, pero lo que más unía a la pareja era su amor por la naturaleza. Miguel, en particular, tenía una devoción especial por el jardín. Pasaba horas cuidando de las plantas, hablando con ellas como si fueran parte de su familia. Para Elena, observar a Miguel en el jardín siempre fue un recordatorio de su pasión por la vida, una conexión especial que él tenía con la creación de Dios. Cuando Miguel falleció, algo dentro de Elena también se apagó. Durante años, no pudo soportar la idea de volver a trabajar en el jardín que tanto significaba para su esposo. Cada vez que pasaba por la ventana de la cocina y miraba el lugar que alguna vez floreció con colores vibrantes, sentía un nudo en el estómago. Las flores habían desaparecido, las malas hierbas habían tomado el control y el jardín se convirtió en una sombra del paraíso que Miguel había construido con tanto cariño. Elena trató de llenar el vacío con otras actividades. Rezaba, leía la Biblia, asistía a misa los domingos. Sin embargo, ninguna de esas cosas le devolvía el sentido de paz que había experimentado en su vida anterior. Sus hijos le sugerían que se mudara a un lugar más pequeño o que se fuera a vivir con ellos, pero Elena no podía desprenderse de la casa, y mucho menos, del jardín. Era lo último que quedaba de Miguel, y aunque se veía abandonado, para ella era sagrado. Con el paso del tiempo, la salud de Elena también empezó a declinar. Las largas caminatas que solía disfrutar se volvieron más cortas y su energía disminuyó notablemente. Pero aunque su cuerpo envejecía, su fe en Dios permanecía fuerte. Todos los días, al despertar, agradecía por un nuevo día de vida, aun cuando esos días parecieran grises y repetitivos. Elena oraba por fortaleza, pidiendo encontrar un propósito que llenara el vacío de su corazón. Una noche, después de una larga conversación con Dios en sus oraciones, algo cambió. Elena despertó al día siguiente con una idea clara: debía volver al jardín. Sabía que no sería fácil y que su cuerpo ya no era el mismo de antes, pero sentía que debía intentarlo. Había algo más profundo que un simple deseo de cuidar las plantas. Era una necesidad espiritual, una forma de reconectar con la memoria de Miguel y con Dios a través de la creación. Con determinación, Elena se puso un viejo sombrero de paja que Miguel solía usar, tomó las herramientas oxidadas que había guardado por años y salió al jardín. El aire de la mañana estaba fresco, y aunque el jardín estaba lleno de maleza y desolación, en el corazón de Elena algo comenzó a florecer. Sabía que estaba por empezar una nueva etapa, una en la que la esperanza, guiada por la fe, jugaría un papel crucial. El jardín estaba irreconocible, como si los años de abandono hubieran robado toda su alma. Elena, al observarlo por primera vez en tanto tiempo, sintió una mezcla de tristeza y culpa. Era como mirar una parte olvidada de sí misma, una que había decidido enterrar junto con Miguel. Lo que antes era una extensión vibrante de su hogar, lleno de flores y colores, ahora no era más que un terreno cubierto de maleza, con plantas secas que parecían gritar por atención. Los árboles que antes ofrecían sombra y frutos ahora se veían retorcidos y frágiles, como si el tiempo y la falta de cuidado hubieran drenado toda su vida. Elena sabía que devolver la vida a ese lugar no sería fácil, pero algo en su interior, una pequeña chispa de fe, la impulsaba a empezar. El camino de piedras que llevaba al centro del jardín apenas era visible, tragado por la vegetación descontrolada. Cada paso que daba era una lucha contra las raíces que emergían del suelo agrietado, como si el jardín mismo resistiera su toque después de tantos años de abandono. Se detuvo cerca de la fuente, aquella que Miguel tanto adoraba, donde solía pasar horas escuchando el agua correr. Pero ahora, la fuente estaba rota, llena de musgo, con agua estancada que olía a moho.
Parecía el símbolo perfecto de su dolor, un flujo que había dejado de correr desde que él se fue. Con sus manos temblorosas, Elena se arrodilló junto a la fuente, acariciando una de las piedras cubiertas de musgo, recordando los días en que Miguel la limpiaba meticulosamente. Él la consideraba el corazón del jardín, y verla en ese estado despertaba en ella una mezcla de tristeza y determinación. Se levantó lentamente, secándose el sudor de la frente, y miró a su alrededor. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos anaranjados, mientras las sombras del jardín se alargaban, envolviendo todo en una melancolía silenciosa. Mientras caminaba hacia el borde del jardín, vio el rosal que Miguel había plantado poco antes de morir. Las ramas del rosal estaban secas, llenas de espinas, y no había ni rastro de las rosas que alguna vez adornaban sus tallos. Era como si la vida misma hubiera abandonado ese lugar. Elena suspiró profundamente, sintiendo el peso de los años en sus hombros. No era solo el jardín lo que estaba roto. Había una parte de su alma que también necesitaba ser curada, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo devolverle la vida a algo que parecía tan muerto? Al llegar a la vieja herramienta de jardín que había dejado guardada por tanto tiempo, Elena la tomó con manos cansadas. La pala estaba oxidada, y la tierra aún pegada a su borde era un recordatorio de los días en que Miguel trabajaba con ella. Sus hijos le habían sugerido vender la casa o mudarse con ellos, pero ella no podía abandonar el jardín, no podía dejarlo morir por completo. Así que, sin pensarlo más, hundió la pala en la tierra por primera vez en años. El sonido del metal chocando contra el suelo seco resonó en el aire, y por un momento, fue como si el jardín respondiera, como si algo se despertara. A medida que continuaba cavando, las lágrimas comenzaron a caer sin que ella las notara. No eran solo lágrimas de dolor, sino de liberación. Cada golpe de la pala era un paso hacia adelante, una pequeña victoria sobre la inercia que la había envuelto por tanto tiempo. Sentía el peso de su luto por Miguel, pero también una creciente sensación de esperanza. Al remover la tierra y arrancar las malas hierbas, era como si, de alguna forma, también estuviera despejando el dolor acumulado en su corazón. Elena se detuvo un momento para observar su trabajo. Aunque apenas había limpiado una pequeña parte del jardín, algo en su interior comenzó a cambiar. El jardín no solo era un lugar físico para ella, representaba la conexión con su esposo, con los momentos felices y con el amor que aún sentía por él. Con cada planta que tocara, con cada raíz que removiera, sentía que también estaba sanando una parte de sí misma. Elena despertó al día siguiente con una energía inesperada. Su cuerpo, aunque adolorido por el trabajo físico, se sentía más liviano. Esa mañana, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos, mirando hacia el jardín a través de la ventana. El sol apenas comenzaba a iluminar el terreno, pero ya no lo veía de la misma manera. La tarde anterior había hecho más que mover la tierra, había dado el primer paso hacia algo que ni ella misma podía comprender por completo. Una determinación se había plantado en su corazón, una necesidad de seguir adelante, no solo por el jardín, sino por ella misma. Con una decisión renovada, se puso su viejo sombrero de paja y salió al jardín con las mismas herramientas que había usado el día anterior. Sabía que el trabajo no sería fácil, pero esa vez no lo veía como una tarea abrumadora. Mientras caminaba hacia el centro del jardín, sus pensamientos volvían a Miguel. Recordaba cómo él solía planear cada sección del jardín con tanto cuidado, como si cada planta fuera parte de una sinfonía que solo él podía escuchar. Pensó en lo mucho que había cambiado desde que él se fue, y cómo ese jardín, que una vez fue su orgullo, se había transformado en un espejo de su propio dolor. Mientras comenzaba a arrancar más malas hierbas, una brisa suave sopló, acariciando su rostro. Elena se detuvo por un momento, cerrando los ojos y dejando que el aire fresco la envolviera. Era un viento extraño, no violento, sino suave y cálido, casi como si alguien estuviera pasando junto a ella. Abrió los ojos rápidamente, con el corazón acelerado. No había nadie, pero algo en el ambiente había cambiado. Se quedó allí por unos segundos, con la pala en la mano, mirando alrededor como si esperara ver a alguien aparecer. El viento se calmó de repente, dejando el jardín en un silencio profundo.
Decidida a no dejar que esa sensación la distrajera, volvió a concentrarse en su trabajo. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza la sensación de que no estaba completamente sola. Conforme avanzaba la mañana, empezó a notar pequeños cambios. Los arbustos secos, que apenas tenían hojas, parecían más llenos. El suelo, que había estado tan duro el día anterior, ahora era más suave bajo su pala. Era como si el propio jardín comenzara a responder a su toque. Aunque intentó racionalizar lo que veía, no pudo evitar sentir una ligera emoción crecer dentro de ella. Mientras trabajaba, las horas pasaban rápidamente. El sol estaba alto en el cielo cuando decidió tomar un descanso. Se sentó bajo la sombra de uno de los pocos árboles que aún quedaban en pie y observó su progreso. Era poco, apenas una franja de tierra limpia y algunas plantas podadas, pero para ella era un avance significativo. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, y cuando los abrió, volvió a ver algo que la dejó perpleja. Un pequeño brote verde había surgido en el lugar donde había arrancado las malas hierbas. Elena se acercó lentamente, su corazón palpitando con fuerza. Aquel brote no debería estar allí. Era imposible que algo nuevo creciera tan rápido. Se arrodilló junto a la pequeña planta, tocando con suavidad las hojas verdes y brillantes. Era un brote fuerte, lleno de vida, y algo en su interior le decía que ese era solo el comienzo. Mientras lo miraba, una extraña sensación de paz la invadió. Era como si el jardín le estuviera hablando, como si le estuviera diciendo que su esfuerzo no había sido en vano. Con renovada energía, se levantó y continuó trabajando, pero ahora con una sonrisa en el rostro. El dolor en su cuerpo se desvaneció, reemplazado por una profunda sensación de propósito. Mientras trabajaba bajo el sol del mediodía, Elena se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo el jardín, sino que también estaba reconstruyendo algo dentro de sí misma. Cada día que pasaba, el trabajo en el jardín se volvía más agotador. Elena sentía el cansancio acumulado en su cuerpo, los músculos le dolían, y sus manos, ya curtidas, estaban llenas de pequeños cortes y arañazos. Había momentos en que sus rodillas dolían tanto que tenía que sentarse por largos minutos, observando el terreno frente a ella, preguntándose si realmente sería capaz de transformar ese espacio desolado. A pesar de las limitaciones físicas que la edad le imponía, algo en su interior la empujaba a seguir. Cada vez que pensaba en rendirse, una fuerza invisible la instaba a continuar, recordándole que ese jardín no era solo un terreno. Era parte de su vida, de su historia, y restaurarlo también significaba restaurar algo dentro de ella. Una tarde, mientras arrancaba malas hierbas en un rincón del jardín, sintió un fuerte tirón en la espalda. Soltó un pequeño quejido y dejó caer la herramienta, llevando la mano hacia la zona dolorida. El malestar se extendió por su cuerpo, y por un instante, pensó que tendría que dejar de trabajar ese día. Respiró hondo, tratando de soportar el dolor. Miró a su alrededor, contemplando el progreso que había hecho, pero el terreno se le antojaba vasto, lleno de imperfecciones que parecían burlarse de sus esfuerzos. La fatiga era evidente, y aunque las memorias de Miguel la sostenían, ni siquiera eso parecía suficiente en ese momento. Quizá lo mejor sea descansar hoy, murmuró, mientras caminaba con dificultad hacia el viejo banco de piedra en el centro del jardín. Se sentó y dejó que la brisa cálida de la tarde acariciara su rostro, mientras observaba las hojas moviéndose ligeramente con el viento. Cerró los ojos, y de repente, sintió un nudo en la garganta. Sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a correr. El cansancio físico y emocional se mezclaban en su pecho. La ausencia de Miguel se hacía más fuerte que nunca, y por un momento, se sintió completamente sola, luchando contra una tarea que parecía más grande que ella. La nostalgia la invadió. Recordó cómo Miguel solía trabajar en el jardín, con su infinita paciencia y esa sonrisa que siempre tenía para ella. Las plantas sienten cuando las cuidas con amor, solía decirle. Sentada en ese banco, Elena sintió un vacío abrumador, la falta de ese amor que él ponía en cada rincón de sus vidas. Miguel, no sé si puedo, susurró, mirando hacia el cielo, como esperando una respuesta. Pero el viento había cesado, y el silencio era la única respuesta que recibió.
El dolor en su espalda parecía ser un recordatorio cruel de que estaba sola en esta lucha. Después de un tiempo, Elena se levantó con esfuerzo, como si el simple acto de ponerse de pie fuera una pequeña victoria. Volvió a mirar el jardín, aún desordenado, con rincones que seguían secos y desolados, pero también con algunas zonas que empezaban a mostrar signos de vida. Recordó aquel pequeño brote verde que había visto nacer y los pequeños avances que ya había logrado. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón entendía que rendirse no era una opción. Quizás ese era el verdadero desafío: seguir adelante, aunque todo dentro de ella gritara que se detuviera. Con cuidado, volvió al trabajo, aunque esta vez con más lentitud. Cada movimiento era más consciente, respetando sus límites, pero sin perder de vista el objetivo. Mientras cavaba, algo dentro de ella también parecía cambiar. Las lágrimas se secaron, y poco a poco, esa sensación de derrota dio paso a una renovada determinación. Tal vez no podría terminar todo en un solo día, tal vez el camino era más largo de lo que había imaginado, pero sabía que cada pequeño paso la acercaba a algo más grande. Ese jardín era una metáfora de su vida, herido, olvidado, pero con el potencial de florecer de nuevo. Al caer la tarde, el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos cálidos y suaves. Elena, agotada, miró hacia el horizonte y sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. El jardín aún no estaba completo, pero ella sí. Con una sonrisa tranquila, se permitió creer que, con fe y perseverancia, transformaría ese lugar en algo hermoso, justo como Miguel siempre lo había imaginado. En el fondo de su corazón, supo que él estaría orgulloso de ella. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes de que el sol saliera completamente. Sentía el cuerpo adolorido, pero algo en su interior la impulsaba a levantarse. Era como si una nueva energía la hubiera invadido, un empuje que no podía explicar, pero que la llenaba de una renovada determinación. Después de prepararse un té caliente, se sentó junto a la ventana y contempló el jardín, apenas iluminado por los primeros rayos del sol. El día anterior había sido duro, pero no había dudas, algo había cambiado. El viento que había sentido, la pequeña planta que había nacido de la nada, todo parecía estar alineado para recordarle que no estaba sola en ese camino. Elena cerró los ojos por un momento y comenzó a orar en silencio. No pidió fuerzas físicas, porque sabía que su cuerpo ya estaba desgastado. Lo que pidió fue claridad, una guía espiritual que la ayudara a seguir adelante. Mientras murmuraba sus oraciones, sentía una paz profunda que se extendía por su pecho, como si cada palabra que pronunciaba aliviara un peso que había cargado durante tanto tiempo. Terminó con un suspiro, mirando al cielo. «Gracias, Dios», murmuró, con una fe renovada que ahora la envolvía por completo. Se puso de pie, sintiéndose más ligera, y salió al jardín. El aire fresco de la mañana la recibió con suavidad. La luz dorada bañaba el jardín, haciéndolo ver más cálido de lo que había parecido en días anteriores. Elena tomó las herramientas que había dejado la noche anterior y comenzó a trabajar. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Ya no se trataba solo de remover tierra o podar plantas muertas. Cada vez que sus manos tocaban el suelo o las hojas secas, sentía una conexión profunda, como si el jardín estuviera vivo de una manera más sutil, respondiendo a su cuidado con una gratitud silenciosa. El agotamiento que había sentido antes parecía haberse disipado. Conforme avanzaba la mañana, notó que el jardín estaba diferente. Las plantas que antes parecían marchitas ahora mostraban pequeños brotes verdes. Las flores que creía perdidas estaban empezando a volver a la vida. No podía explicarlo de manera lógica, pero el jardín parecía estar sanando con una rapidez inusual, como si algo más allá de sus esfuerzos físicos estuviera en marcha. Elena se detuvo un momento, sorprendida, con las manos en las caderas, y observó a su alrededor. Todo lo que veía le decía que estaba siendo testigo de algo especial, algo que trascendía su entendimiento. Mientras continuaba su trabajo, Marta, su vecina, apareció en la entrada del jardín. «Elena», gritó con sorpresa en la voz. «¿Qué hiciste? El jardín se ve tan diferente». Elena se limpió las manos en el delantal y se acercó a Marta, sonriendo con humildad. «No lo sé»,
Marta. Solo, comencé a trabajar en él, y parece que las plantas están respondiendo de alguna manera. Marta la miró con los ojos muy abiertos, casi incrédula. Es un milagro, Elena. No hay otra explicación. Este jardín estaba muerto hace unos días, y ahora, mira esto. Elena no pudo evitar sonreír, pero en su corazón sabía que Marta tenía razón. Había algo milagroso ocurriendo. No era solo el jardín lo que estaba sanando. Algo dentro de ella también estaba volviendo a la vida. Mientras las dos mujeres caminaban por el jardín, Marta seguía comentando lo increíble que era ver todo florecer de nuevo, pero para Elena, las palabras se desvanecían en el viento. Lo único que escuchaba en su corazón era la certeza de que su fe, su amor por Miguel, y su conexión con ese jardín estaban guiando el milagro que se desplegaba ante sus ojos. Antes de que Marta se fuera, la miró a los ojos y le dijo con firmeza: «Sigue cuidándolo, Elena. Algo hermoso está ocurriendo aquí, y es más grande de lo que pensamos». Elena asintió lentamente, sabiendo que lo que Marta decía era cierto. Pero más allá de cualquier explicación lógica, en lo más profundo de su alma, entendía que el jardín era solo el principio de un renacimiento que ni siquiera ella había anticipado. Con una mirada al cielo, se permitió sonreír, agradecida por la fe que la había mantenido en pie. Elena continuaba trabajando en el jardín, inmersa en la tarea de devolverle la vida. El día estaba despejado, pero una brisa suave recorría el lugar, refrescando el ambiente. Mientras cortaba algunas ramas secas, de repente, el viento cambió. Fue como si una corriente más fuerte y templada comenzara a circular alrededor de ella. Elena levantó la vista, sintiendo el aire moviendo su cabello y agitando las hojas de los árboles cercanos. Por un momento, todo a su alrededor pareció cobrar vida de una manera inusual. La brisa no era simplemente agradable. Había algo en su fuerza, en la manera en que rodeaba el jardín, que le daba la sensación de que el espacio mismo estaba respirando. Se quedó quieta, escuchando cómo las hojas crujían con el movimiento del viento. Las ramas de los árboles se mecían más intensamente y las plantas que había podado parecían moverse con una energía propia. Por un instante, Elena cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. No era solo una sensación física, era como si esa brisa cálida trajera consigo una presencia, algo intangible pero profundamente reconfortante. Abrió los ojos con rapidez, mirando a su alrededor, y por un segundo, pensó que vería a alguien parado allí. Sin embargo, el jardín estaba vacío. Todo seguía igual, excepto por el viento, que no dejaba de soplar. A medida que el viento seguía corriendo, Elena sintió una extraña mezcla de emociones. No había miedo en su corazón, solo una creciente sensación de que no estaba sola en ese jardín. Caminó despacio hacia la vieja fuente, observando cómo el agua estancada se movía ligeramente bajo la fuerza del aire. De alguna manera, la fuente se veía diferente, como si también estuviera despertando de su largo letargo. Elena se agachó junto a la piedra cubierta de musgo y pasó la mano sobre su superficie, sintiendo el frío bajo sus dedos. La brisa se intensificó por un momento, levantando algunas hojas secas y haciéndolas volar alrededor de ella, y en ese instante, sintió que algo importante estaba por suceder. De pronto, el viento cesó. El cambio fue tan repentino que Elena se quedó inmóvil, casi conteniendo la respiración. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Las hojas que antes se agitaban ahora estaban quietas, y la quietud del aire contrastaba con la intensidad que había sentido momentos antes. Elena miró alrededor, confundida pero llena de una calma extraña, como si el jardín le hubiera susurrado un secreto que aún no comprendía del todo. El sol brillaba en lo alto, y el cielo despejado parecía más azul que nunca. Había una paz que llenaba cada rincón del lugar. Sin saber exactamente por qué, Elena se inclinó sobre la fuente y sumergió la mano en el agua. El contacto fue refrescante, pero también simbólico. Al tocar el agua, una oleada de recuerdos inundó su mente. Miguel, trabajando junto a ella, sonriéndole mientras cuidaba con amor cada rincón de ese jardín. Las palabras que él solía decir sobre cómo el jardín respondía al cariño resonaban ahora en su cabeza, y por un instante, fue como si pudiera sentir su presencia a su lado,
observándola con el mismo afecto de siempre. Se puso de pie lentamente, y aunque la quietud había vuelto al jardín, algo dentro de Elena se había transformado. Acarició las plantas a su alrededor, notando los pequeños brotes que continuaban apareciendo. El viento, aunque había desaparecido, le había dejado una certeza: no estaba sola en su tarea. El jardín la estaba guiando, y más allá de eso, había algo o alguien más que la acompañaba. Mientras caminaba de regreso hacia la casa, no pudo evitar sonreír. Cada paso que daba sentía que la vida misma fluía nuevamente, no solo en el jardín, sino también en su propio ser. Elena, con una nueva fuerza en su corazón, miró al cielo una vez más y susurró: «Gracias». Elena continuaba trabajando en el jardín con una mezcla de asombro y determinación. Día a día, más brotes verdes aparecían, flores que hacía tiempo habían desaparecido comenzaban a surgir entre las ramas secas, y el aire se llenaba de un aroma fresco, nuevo, que hacía que cada respiración fuera profunda y reconfortante. Mientras caminaba por el jardín, algo captó su atención. En la esquina más abandonada, donde las malas hierbas habían crecido tanto que casi formaban una muralla, una rosa roja comenzaba a florecer. Elena se detuvo en seco. Sabía que no había plantado nada allí, y aún así, la rosa, perfecta en su forma, estaba allí, vibrante y llena de vida. Se acercó con cuidado, agachándose para observarla más de cerca. Los pétalos eran de un rojo profundo, tan intensos que parecían brillar bajo la luz del sol. Mientras extendía la mano para tocarla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, sino una sensación de respeto, como si esa flor fuera sagrada, un símbolo de algo más grande que ella. Tocó suavemente uno de los pétalos, sorprendiéndose por su suavidad y frescura. Por un momento, su mente la transportó a los días en los que Miguel solía cortar rosas para ella, llevándoselas a la casa como pequeños regalos de amor. Ese pensamiento hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. De pie, con la rosa enfrente, Elena no pudo evitar sentir que estaba presenciando algo milagroso. No había regado ese rincón del jardín, ni había cuidado esas plantas, y aún así, la naturaleza había respondido con un regalo inesperado. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar la oleada de emociones que sentía. ¿Podría ser que Miguel la estuviera guiando, de alguna manera? No era la primera vez que sentía su presencia desde que había comenzado a trabajar en el jardín, pero esta rosa, tan perfecta, parecía un mensaje claro, una señal de que estaba en el camino correcto. Respiró hondo, permitiéndose sentir la conexión que esa flor le transmitía. Caminó de vuelta hacia el centro del jardín, y al hacerlo, se dio cuenta de algo aún más sorprendente. Muchas de las plantas que había dado por muertas estaban comenzando a revivir. El rosal que había estado seco durante tanto tiempo ahora mostraba pequeños brotes, y los arbustos que Miguel había plantado parecían llenarse nuevamente de vida. Era como si el jardín entero estuviera respondiendo a su cuidado, pero también a algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. Esa tarde, mientras seguía trabajando, notó que el cielo comenzaba a nublarse. Las nubes se acumulaban, pero no de una manera amenazante. Más bien, parecían traer consigo una calma. Sentía que el aire se cargaba de una energía diferente, como si el propio clima estuviera en sincronía con lo que estaba ocurriendo en su jardín. Al mirar hacia el horizonte, vio cómo el sol se filtraba entre las nubes, creando un espectáculo de luces doradas y sombras suaves que le daba al paisaje una sensación casi mágica. Elena se detuvo un momento para contemplar el cielo. Con cada día que pasaba, se sentía más conectada con el jardín, con su historia y con la presencia de Miguel. Ese rincón del mundo, que antes había estado lleno de dolor y recuerdos, ahora parecía ser una fuente de vida y esperanza. Mientras el viento suave soplaba nuevamente, Elena se dio cuenta de que algo muy especial estaba ocurriendo, algo que iba más allá de lo que podía comprender. El jardín, que había estado abandonado y muerto, estaba volviendo a la vida, y con él, su propio espíritu también se estaba renovando. Al caer la tarde, se sentó junto a la fuente, observando cómo el jardín florecía a su alrededor. El agua, que antes estaba estancada, ahora parecía brillar bajo la luz tenue del sol poniente. Cada flor que brotaba,
cada planta que revivía, era un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en los lugares más inesperados. Y mientras el jardín continuaba floreciendo, Elena sabía que algo dentro de ella también lo estaba haciendo. Había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante, y en cada flor que veía, sentía el amor de Miguel, acompañándola en cada paso de su camino. Esa noche, Elena no pudo dormir. Los acontecimientos del día la mantenían despierta, y los recuerdos de Miguel parecían más vivos que nunca. Se levantó de la cama y, envuelta en su suéter, caminó hacia la ventana que daba al jardín. La luna iluminaba suavemente las plantas que comenzaban a florecer. Desde esa distancia, podía ver los pequeños brotes que surgían en las esquinas más oscuras del jardín, y el reflejo de la luna en la fuente restaurada hacía que el agua pareciera danzar al ritmo del viento. Mientras observaba el paisaje nocturno, sintió una conexión inexplicable con cada rincón de ese lugar. Sabía que no solo era el trabajo físico lo que estaba transformando el jardín, algo más profundo la unía a ese terreno. Al día siguiente, Elena decidió concentrarse en una zona del jardín que solía ser la favorita de Miguel. Recordaba cómo él se sentaba en una pequeña banca de piedra, bajo la sombra de un viejo árbol de limones, disfrutando de la vista de las plantas que él mismo había sembrado. Aunque el árbol aún estaba en pie, las ramas se veían frágiles y retorcidas, y el suelo a su alrededor parecía seco y desolado. Mientras recogía algunas ramas caídas y empezaba a limpiar el área, las memorias de Miguel inundaron su mente. Recordaba sus manos fuertes, cubiertas de tierra, mientras la animaba a plantar juntos una nueva flor o a regar los rosales. Cada pequeño detalle la hacía sentir su presencia más cerca, como si él la estuviera observando, orgulloso de su esfuerzo. Mientras trabajaba, encontró algo que la dejó sorprendida. Enterrado bajo las hojas secas y la tierra endurecida, estaba un pequeño cuaderno de cuero que reconoció de inmediato. Era el cuaderno de notas de Miguel, donde él anotaba todo lo relacionado con el jardín, las fechas en que plantaba, los cuidados específicos para cada flor, y hasta sus pensamientos sobre cómo el jardín reflejaba la vida. Elena lo sostuvo entre sus manos, abrumada por la emoción. El cuaderno estaba dañado por el tiempo, las páginas amarillentas y algo frágiles, pero cada una de ellas contenía los recuerdos y el amor que Miguel había depositado en ese lugar. Con las manos temblorosas, se sentó en el banco de piedra y comenzó a leer. Las palabras de Miguel la envolvieron como si él estuviera ahí, hablándole a través de las páginas. Sus notas, escritas con caligrafía cuidadosa, eran más que instrucciones de jardinería. Estaban llenas de reflexiones sobre la vida, el amor y la conexión que sentía con la naturaleza. Las plantas siempre encuentran la manera de sobrevivir, había escrito en una de las primeras páginas. Solo necesitan un poco de cuidado y paciencia, como las personas. Todos necesitamos algo de luz para florecer. Esas palabras resonaron en Elena con una fuerza increíble. Sabía que no era casualidad haber encontrado ese cuaderno en ese momento. Miguel le había dejado un legado más profundo de lo que imaginaba. Mientras leía sus pensamientos, sintió una paz indescriptible, una certeza de que no estaba sola en esa labor. Miguel siempre había creído en la capacidad de la naturaleza para renacer, y ahora ella lo veía reflejado no solo en el jardín, sino también en su propia vida. Había algo en esas páginas que la guiaba, que le mostraba el camino a seguir. Con el cuaderno entre sus manos, Elena se levantó del banco y miró a su alrededor. El jardín estaba respondiendo a su amor, así como ella respondía a los recuerdos de Miguel. Cada planta que florecía era un testimonio de lo que él le había enseñado, de lo que juntos habían construido. Pero también era un reflejo de su propia renovación. Los días de soledad y tristeza parecían desvanecerse poco a poco, reemplazados por una sensación de propósito y gratitud. Mientras caminaba hacia la casa al final del día, con el cuaderno de Miguel en brazos, sabía que el jardín no era solo un lugar físico. Era un símbolo de todo lo que aún quedaba por vivir, de todo lo que estaba floreciendo dentro de ella. El jardín había comenzado a transformarse a un ritmo que ni siquiera Elena podía creer. Cada día, nuevas flores aparecían donde antes solo había tierra seca. Los rosales que Miguel había plantado, y que parecían muertos,
estaban llenos de brotes que pronto se convertirían en flores radiantes. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió una mañana cuando Elena, al salir al jardín, notó que la vieja fuente, la misma que llevaba años sin funcionar, estaba comenzando a burbujear lentamente. Al principio pensó que era una ilusión, pero no, el agua fluía de nuevo. Se acercó a la fuente con cautela, casi con miedo de que, al tocarla, todo desapareciera. El agua que corría era clara y fresca, y el sonido que producía al caer por las piedras rotas era como una melodía que llenaba el aire con vida. Elena pasó la mano por el agua, y una ola de emoción la atravesó. No había manera lógica de explicar lo que estaba ocurriendo en su jardín, pero en su corazón sabía que lo que veía era el resultado de algo más allá de su comprensión, algo profundamente conectado con su amor por Miguel y su fe en la vida. Mientras observaba el agua fluir, recordó una conversación que había tenido con Miguel muchos años atrás. Estaban sentados junto a la fuente, justo después de haberla instalado. Él había mencionado cómo el agua simbolizaba el ciclo de la vida, como siempre encontraba una manera de moverse, de avanzar, incluso cuando parecía estar detenida. El agua siempre busca su camino, le había dicho con una sonrisa. Ahora, esas palabras resonaban con una verdad que Elena nunca antes había comprendido completamente. Todo en el jardín, y en su vida, estaba buscando su propio camino de vuelta a la vida. Elena se arrodilló junto a la fuente, tocando las piedras cubiertas de musgo que alguna vez Miguel había limpiado con tanto esmero. Cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido del agua y el recuerdo de su esposo. En ese momento, no sentía tristeza, sino una profunda gratitud por haber compartido su vida con alguien como él. Sabía que de alguna manera, Miguel seguía con ella, guiándola, ayudándola a restaurar no solo el jardín, sino también su propio corazón. Con los ojos llenos de lágrimas, sonrió, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. De pronto, un suave ruido la sacó de sus pensamientos. Al voltear, vio a Marta, su vecina, que la observaba desde la entrada del jardín, con una expresión de asombro en el rostro. «Elena, esto es increíble», dijo Marta mientras se acercaba lentamente. «No entiendo cómo lo has hecho. Hace unas semanas este lugar estaba en ruinas, y ahora, parece un paraíso». Elena, con una sonrisa serena, se levantó y caminó hacia Marta. «No lo hice sola», respondió, sabiendo que esas palabras llevaban un significado más profundo de lo que Marta podía imaginar. Las dos mujeres caminaron por el jardín, admirando el milagro que había ocurrido en tan poco tiempo. Marta, aún incrédula, tocaba las flores y observaba la fuente con asombro. «Es como si el jardín te hubiera estado esperando, como si todo esto hubiera estado latente, solo esperando que tú lo despertaras», comentó Marta. Elena asintió, sabiendo que había algo de verdad en eso. El jardín había estado esperando, pero también ella. Ambos habían necesitado tiempo para sanar, para encontrar el momento adecuado para volver a florecer. Esa noche, mientras el sol se ponía y el jardín se llenaba de los colores cálidos del atardecer, Elena se sentó junto a la fuente, observando cómo todo a su alrededor vibraba con vida. Sabía que el milagro que había presenciado no era solo el renacimiento de las plantas o el agua que volvía a fluir. Era su propia alma la que también había encontrado un nuevo camino, una nueva forma de avanzar. Mientras el cielo se teñía de rosa y naranja, Elena cerró los ojos y susurró: «Gracias, Miguel». Elena despertó al amanecer, como siempre, con la luz suave del sol colándose por las cortinas. Pero esa mañana era diferente. Se levantó sintiendo una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Se vistió despacio, como si cada movimiento estuviera impregnado de una tranquilidad profunda, casi sagrada. Al abrir la puerta que daba al jardín, el aire fresco la envolvió y los primeros rayos del sol iluminaron las flores, los árboles, y la fuente que ahora brillaba bajo la luz dorada. Cada rincón del jardín estaba vivo, como si la naturaleza misma celebrara una nueva vida. Caminó descalza sobre la hierba húmeda por el rocío, disfrutando de la suavidad bajo sus pies. Las flores estaban abiertas, ofreciendo sus colores vibrantes al día que apenas comenzaba. Mientras caminaba, pasó las manos suavemente sobre los pétalos,
sintiendo la textura sedosa y el aroma que llenaba el aire. A lo lejos, los pájaros cantaban, y el sonido del agua corriendo por la fuente se entrelazaba con el canto de las aves. Todo parecía en perfecta armonía. Elena respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro del jardín, sabiendo que ese lugar ya no era solo un reflejo de Miguel, sino también de ella misma. Se acercó a la fuente y, sentándose en el borde, miró el agua correr. Sus dedos rozaron la superficie, creando pequeñas ondas que se expandieron lentamente. Su mente se llenó de recuerdos, de los días junto a Miguel, de las tardes que pasaban trabajando juntos en ese mismo lugar, de las risas y las conversaciones sobre la vida y sus pequeños milagros. Ahora, más que nunca, entendía que lo que habían construido juntos no se había desvanecido con su partida. El amor que compartían estaba vivo, latiendo en cada hoja, en cada flor, en cada rincón de ese jardín que había renacido. No era solo un lugar lleno de vida, era un espacio sagrado, una manifestación del amor que nunca murió. Mientras sus pensamientos vagaban por esos recuerdos, sintió una cálida brisa acariciar su rostro, y con los ojos cerrados, sonrió. No necesitaba palabras para entender lo que esa brisa traía consigo. Era un abrazo, un susurro, una presencia que siempre había estado ahí, incluso en los momentos más oscuros. «Siempre estuviste conmigo», murmuró, susurrando al viento, con la certeza de que Miguel la escuchaba. En ese momento, no había tristeza en su corazón, solo gratitud. Gratitud por el tiempo compartido, por los recuerdos que habían dejado huella, y por el milagro de haber encontrado un propósito más allá de la pérdida. Elena permaneció sentada, mirando el horizonte, con el corazón lleno de paz. Los colores del cielo empezaban a cambiar, anunciando un nuevo día, uno que se sentía lleno de posibilidades. El jardín, su jardín, estaba en plena floración, y con cada planta que había crecido, también había florecido una parte de su alma. No había sido fácil llegar hasta ese momento, pero cada lágrima, cada día de dolor, la había llevado a este punto, donde la vida volvía a surgir en su máxima expresión. Al levantarse, Elena miró por última vez el jardín, ese que ahora brillaba con una luz propia. Sabía que Miguel había sido parte de cada paso en ese camino, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la soledad. Él siempre estaría con ella, en cada rincón de ese jardín y en cada rincón de su corazón. Y con esa certeza, se permitió sonreír, porque la vida, tal como el jardín, siempre encuentra la manera de florecer, incluso después de las peores tormentas. Con el sol ahora iluminando su rostro, Elena dio un último vistazo al lugar que ahora representaba todo lo que había amado y perdido, y todo lo que había vuelto a encontrar. Y mientras el viento volvía a acariciar suavemente las hojas, supo que su historia, y la de Miguel, seguiría floreciendo, más allá del tiempo, más allá del jardín, más allá de todo. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.